¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo les va? Bien, doctor, gracias. ¿Y usted qué tal? También parece que todo bien. Bien, continuamos con nuestra sesión. Estoy esperando sus trabajos. Yo espero que todos se entreguen. Recuerden que por ahí hay personas que no han entregado sus bajadas de carga, o sea, su plano síntesis. Entonces les recomiendo que lo hagan a la brevedad para que no tengan problemas en cuanto a su evaluación. ¿Sale? Arquitecto, Ajá. este, bueno, yo todavía no le mando el croquis de apenas, bueno, la documentación. Entonces no sé si todavía haya un poquito de tiempo para entregarlo o... Claro que sí, tienen de aquí hasta las 10 de la noche. Ah, ok. Después de las 10 van a ser extemporáneos. Ah, ok, está Arqui- muy bien. Pues yo espero Arquitecto, espero que todos se entreguen antes de las 10 de la noche. Ok, muchas gracias. ¿Vale? ¿Algún otro comentario? yo tengo una duda, arquitecto. ¿Sale? Según mi terreno, yo tomé la resistencia de 2.5 hasta el lago, pero eso me dio zapatas muy anchas. Digo, yo Así ya le es. entregué mi plano, pero, o sea, me quedaba la duda porque había zapatas que quedaban muy anchas y se pasaban de un eje a otro. Ajá. ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí qué se hace en esos Bueno, casos? ahí, o sea, en este caso, para los compañeros que están en zona del lago y que resultó su cimentación más grande que el área, significa que la cimentación de piedra no es viable. Tendríamos que colocar otro tipo de cimentación. A lo mejor son zapatas corridas de concreto o a lo mejor es losa de cimentación. O sea, de entrada, si tus análisis o tus cálculos están bien hechos y tu resistencia de terreno es de 2.5 y resulta que las zapatas son demasiado grandes o que en algunos ejes se juntan, significa que la cimentación de piedra para esa zona, específicamente para esa casa, no es viable la cimentación. Tendríamos que buscar otra opción de cimentar. A lo mejor son zapatas de concreto armado, o sea, zapatas corridas. A lo mejor tampoco va a dar. Entonces, a lo mejor sería una losa de cimentación. Pero precisamente por eso es el ejemplo o por eso es el análisis de su casa habitación. Se supone que todos los datos que ustedes me mandaron o que ustedes obtuvieran son reales. Por lo tanto, muchos de ustedes se van a dar cuenta que la cimentación que tiene esa casa no está trabajando como debería de ser. En algunos casos a lo mejor está sobrepasada, pero en otros casos a lo mejor está muy escasa. Entonces, precisamente ese es el ejercicio que ustedes verifiquen qué tipo de cimentación es la que tienen, que se supone ustedes ya más o menos lo investigaron, y al proponer la cimentación con esos materiales, pues se van a dar cuenta que esa cimentación tiene problemas. Entonces, por eso tenemos por ahí 4 tipos de cimentación mínimo. ¿Sí? Que sería la de piedra, que para el caso del compañero prácticamente está descartada. Y seguramente por ahí para algunos compañeros también. A lo mejor es viable la cimentación a base de concreto armado. A lo mejor. Pero cuando se haga el análisis se van a dar cuenta que a lo mejor no funciona tan bien. O sea, en el caso del compañero. Cuando se haga el análisis de la cimentación a base de zapatas corridas de concreto, se va a dar cuenta que va a reducir un poco las dimensiones, pero no es mucho. Entonces, por lo tanto, a lo mejor ni siquiera una zapata de concreto armado es viable colocarla para ese tipo de construcción, en ese tipo de suelo. Cuando se analice la cimentación a base de zapatas aisladas, pues seguramente vamos a tener el mismo problema o va a tener el mismo problema. Las zapatas aisladas prácticamente se van a juntar. Entonces, ese tipo de cimentación tampoco debería colocarse.
Entonces, más bien sería una losa superficial de cimentación, que a lo mejor sería el caso o sería el tipo de cimentación para ese tipo de terreno, con esos pesos, ¿sí? Con esa resistencia que el compañero está considerando de 2.5 toneladas. ¿Sí? Entonces, por eso es el ejercicio, para que ustedes se den cuenta de qué tan problemático es colocar una cimentación que no es factible para un tipo de suelo y para un tipo de construcción. De ahí la necesidad del análisis estructural, de la famosa bajada de cargas, de los materiales que estamos utilizando. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que a lo mejor estamos metiendo demasiado peso en cuanto a los materiales. Entonces tendremos que buscar la forma de cómo bajar dicho peso. A lo mejor en lugar de meter tabique rojo recocido, a lo mejor le podemos colocar panel Covintec, panel W, etcétera, etcétera, que trabaja de igual forma. O a lo mejor en lugar de meter block, pues a lo mejor le metemos tabicón ligero. La diferencia entre el block pesado y el tabicón ligero es bastante grande. Pero precisamente ese es el objetivo del análisis de este tema. Primero, conocer las cimentaciones que tenemos y después, cuál es la más viable a utilizar en un tipo de suelo para una construcción específica. Ese es el ejercicio que estamos llevando a cabo. Con estos elementos ustedes van a tener la posibilidad, pues, de poder cimentar en cualquier tipo de terreno, ¿sí? Y cualquier tipo de cimentación, para cualquier tipo de edificación. Porque ya conocen los tipos de cimentación, ya conocen los tipos de suelo, ya saben cómo hacer esa bajada de cargas y ya saben cómo reacciona el terreno. Entonces, mínimo ustedes ya pueden hacer un predimensionamiento de estas cimentaciones y después buscar al especialista para que nos auxilie en el cálculo estructural o en las dimensiones definitivas de los elementos estructurales que nosotros estamos proponiendo. Pero eso va a ser, pues, en el transcurso de su carrera. O sea, en el transcurso de la carrera, ustedes se van a ir dando cuenta de cómo se va realizando todo este proceso, con quién hay que acudir, cómo hay que trabajarlo, qué criterios tomar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos ahorita viendo en Construcción 3, que se supone que es una etapa de desarrollo. O sea, si ustedes checan su plan de estudios, se van a dar cuenta que para este tercer y cuarto semestre o segundo año de la carrera es desarrollo. ¿Sí? Entonces es lo que estamos haciendo, desarrollando estos sistemas constructivos y estructurales que ustedes en primer año a nivel general los tocaron, pero fue así muy, muy someramente, los sistemas constructivos y estructurales. A lo mejor por ahí les hablaron de cimentación profunda, de pilas, de pilotes, etcétera, etcétera, pero así muy general. En este caso, ya se están desarrollando esos sistemas constructivos y estructurales. Para este tercer semestre nos estamos enfocando a lo que sería la infraestructura, que son todas las cimentaciones. Para el cuarto semestre sería toda la superestructura, en donde vamos a ver columnas, muros, castillos, losas, traves, etcétera, etcétera, aplicados precisamente a su casa habitación. ¿Sí queda claro? Sí. Arquitecto, una duda. Sí. Más o menos, ¿qué claro soporta una losa tradicional entre soportes, o sea, castillos? Ajá. Sí, mira, cuando nosotros colocamos una losa maciza de concreto armado, buscamos que los claros no excedan de 5 por 5. O sea, 5 metros por 5 metros, o sea, un cuadrado de 5 por 5. Buscamos que nosotros no excedamos esa dimensión. Una losa de 5 por 5 empieza a tener problemas. Esta losa va a tender a vibrar demasiado.
Si ustedes se suben a la cubierta o a la azotea o encima de esa losa y se empiezan a mover, se van a dar cuenta cómo esa losa empieza a vibrar por el claro que tenemos tan grande. Esto no quiere decir que no podamos hacer esa losa con ese claro de 5x5. Lo que pasa es que si tenemos ese claro de 5x5, tenemos que meter más acero. Para una losa de 5x5, a lo mejor tenemos que meter varilla del número 4, a lo mejor a cada 15 centímetros. Y en lugar de darle 10 o 12 centímetros de peralte a esa losa, tendríamos que manejar a lo mejor unos 14 o 15 centímetros. Pero ya es demasiado peso. Entonces, si ya tenemos un peralte de 15 centímetros para un claro de 5x5, pues mejor no le metemos una losa maciza de concreto armado. Buscamos otra opción. ¿Cuál sería esa opción? Pues a lo mejor son pigueta y bovedilla. O a lo mejor es una losa reticular. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otra opción. Entonces, generalmente nosotros manejamos para una losa maciza claros de 4x4, claros de 3x4, claro de 5x4, claro de 5x3 o de medios, o sea, 3,5, 4,5, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que son los claros que nosotros vamos a manejar, por ejemplo, para vivienda o para habitación. Una recámara no tiene más de 4x4. O sea, una recámara. Y ya estamos hablando de un espacio bastante generoso. Una sala, lo que necesitamos para una sala es 4x4. En 4x4 cabe muy bien nuestro mobiliario, ¿sí? Y el espacio que se requiere para que funcione dicho mobiliario. O sea, para una sala. Si nosotros juntamos sala y comedor, pues anexamos otro espacio de 4x4 y podemos mantener un espacio de 4x8 en los cuales puede ser muy versátil. O sea, cualquier momento o podemos replegar mobiliario para ampliar el espacio. Pero ahí tenemos espacios de 4x4. ¿Sí? Entonces, pues generalmente cuando trabajamos losas macizas, tratamos de no sobrepasar las dimensiones de 5x5. Estar más abajo que esa dimensión para que nosotros podamos manejar una losa de 10 a 12 centímetros de peralte. Con un armado de 3 octavos, a lo mejor a cada 12, a lo mejor a cada 15, a lo mejor a cada 10, y reforzar los perímetros de dicha losa. ¿Sí? Pero si nosotros rebasamos esa dimensión, pues lo que tendremos que hacer es buscar otra opción para estructurar dicha losa. Y tenemos varias opciones. Entonces, una es la losa maciza, otra es la vigueta y bovedilla, la otra es la losa encasetonada, y tenemos una cuarta que sería el sistema losa cero, o bien una quinta más que serían los prefabricados para ese entrepiso o para esa cubierta. ¿Sí? Entonces, pues los claros los vamos a manejar de acuerdo al elemento arquitectónico que estemos trabajando. Les hablaba la sesión pasada que generalmente nosotros diseñamos un módulo en función al espacio que estamos trabajando. Para estacionamiento, para oficina, para vivienda, para comercio, etcétera, etcétera. En base a eso nosotros determinamos la dimensión de dicho módulo, de acuerdo a lo que nosotros queremos meter en cada uno de esos tableros. O para que se nos facilite el desarrollo o la propuesta de la estructura. ¿Sí? Pero bueno, o sea, pues esto lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, pues yo espero que con esto quede pues, más o menos claro de cuáles son los claros que debemos de manejar. Entonces, esa losa de 5x5, yo le puedo meter una trave a la mitad. Y ahora genero 2 tableros de 2,50x5. ¿Sí? Ya no es un tablero de 5x5. Yo puedo seccionar esa losa de 5x5, le meto una trave a la mitad, ¿sí? Y esa trave la mando hacia abajo o la mando hacia arriba. Y genero 2 tableros de 2,50x5 metros. Y me trabaja esa losa maciza sin ningún problema. Nada más que ahora voy a ver por la parte de abajo una trave que va a sobresalir, ¿sí? Hacia la parte de abajo. O bien esa trave va a sobresalir hacia la parte de arriba.
Si sobresale a la parte de arriba y tengo por ahí algún otro piso, pues seguramente esa trave que sobresale me va a estorbar, entonces tengo que rellenar. Pero si relleno, le estoy metiendo peso a la estructura. Por la parte de abajo me va a sobresalir la misma trave, ¿sí? Entonces, por la parte de abajo le puedo meter un falso plafón. O puedo diseñar esa trave para que se integre al espacio. O le doy otro acabado, o la pinto de otro color, y se puede ver muy agradable metiendo una trave a la mitad del espacio de 5x5. Digamos, en esa trave que dice que va en medio de la losa, ¿hay la posibilidad de que, no sé, en la parte de arriba vaya un muro de división y poner una barda? Sí, pero se supone que tienes que calcular la dimensión de esa trave para que soporte primero el peso de la losa y después el peso del muro que le vas a meter. O sea, esa trave puede soportar peso. O sea, inclusive en algunas de sus casas, lo más seguro es que por allí esté una trave, ¿sí? Ya sea hacia arriba o hacia abajo, y encima de esa trave hay un muro que está dividiendo a 2 recámaras, por ejemplo. Sí, pero se supone que esa trave o ese elemento estructural está diseñada para que soporte el peso de la losa que va a cargar, ¿sí? Más el peso del muro o el peso que le vayamos a colocar en la parte superior. Porque a lo mejor esa trave va a cargar el peso de la losa de planta baja, más el muro de planta alta, más la losa de la azotea. Entonces, por lo tanto, esa trave debe estar diseñada para soportar ese peso. ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Muy claro. Gracias. ¿Sí? ¿Algo más? De mi parte, no. Gracias. Bien. Aquí yo sí tengo una duda. Por ejemplo, en mi cálculo, yo estoy en Lomerío y mis cimentaciones salieron con los mínimos en todos los casos. No sé si me equivoqué o qué sucede. O sea, yo espero que no te hayas equivocado. O sea, estamos trabajando una casa habitación. Entonces, por lo tanto, la carga es mínima. O sea, el peso por cada metro lineal, dudo que exceda los 3.500 kilogramos por cada metro lineal. Sí, o sea, porque estamos trabajando una casa habitación de planta baja y un nivel, con los materiales que usted esté proponiendo. Sí, o sea, según el análisis o según los pesos, esa construcción o esos ejes no deben tener una carga superior a los 3.500 kilos. O sea, de carga, o sea, bajada de carga o peso de los materiales, ¿sí? Más el peso propio de la cimentación. Entonces, por lo tanto, si ustedes están en un terreno duro, ¿sí? O sea, que tiene una capacidad de carga bastante grande, seguramente cuando ustedes hagan la división entre peso, entre resistencia, les va a resultar una dimensión mínima. Y esa dimensión mínima va a estar muy por abajo de los 50 centímetros que nos marca el reglamento. Recuerden que la cimentación mínima que nosotros debemos de colocar es de 50 por 50. Esa es la mínima que nosotros debemos de colocar. La máxima, pues lo que requiera el análisis. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si mi peso es muy poco o mi resistencia del terreno es muy alta, yo voy a tener producto de esa división, ¿sí? A lo mejor 27 centímetros, a lo mejor 30 centímetros, a lo mejor 37, ¿sí? Cuando yo sumo el peso de la cimentación, no voy a considerar los 27 de base por 80 centímetros. O sea, voy a considerar la dimensión mínima. En este caso, tengo que hacer mi análisis de 50 de base, 50 de altura y 30 de corona con su dala de desplante de 20 por 20 para determinar el peso. Determino el peso de esa cimentación mínima de 50. Se la sumo a el resultado que me dio a la mejor de 27 centímetros, o sea, de 27 centímetros. Sumo el peso del eje, sumo el peso de la cimentación que ya analicé de 50 por 50, me va a dar un total X. Entre la resistencia del terreno, a lo mejor me da 45 centímetros, a lo mejor 38, a lo mejor 40, a lo mejor 35. Por lo tanto, si me da menos de los 50 centímetros que yo estoy considerando,
esa cimentación es correcta. ¿Sí, sí queda claro? Sí, arquitecto, sí queda claro. Entonces sí, no hubo equivocación porque me salió una cimentación de 50 centímetros y estaba considerando una resistencia del terreno de 10 toneladas. Entonces Sí, sí, entonces, quedó bien. sí, Gracias. entonces, o sea, sí, parece que no hay ningún problema. O sea, hay varios compañeros que están en este mismo caso. Entonces, cuando resulta la cimentación o sea, cuando ustedes hacen la primera división de peso que tienen por metro lineal entre resistencia del terreno, les va a arrojar el primer dato, 27 centímetros, 1 metro, 80, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de suelo. ¿Sí? Entonces, sí, el resultado que les da es menos de esos 50 centímetros, ¿sí? Seguramente toda la cimentación va a ser la mínima y va a ser la mínima de 50 por 50 para todos los ejes. Pero para eso ustedes tienen que hacer el análisis para comprobar que realmente todos los ejes van a tener la misma cimentación. ¿Sí? Entonces, es el caso de muchos compañeros. Cuando tienen un terreno que está en zona de lomerío y que están tomando una resistencia de más de 8 toneladas. Para el caso, o sea, termino con esto. Entonces, para todo ese tipo de cimentación, se va a colocar la cimentación mínima, que va a ser 50, 50 y 30, con su tabla de desplante de 20 por 20. En cambio, para los compañeros que están en zona de transición o en zona de lago, al momento de hacer su primer división de peso entre resistencia, les va a resultar a lo mejor 0.65. Por lo tanto, 0.65 no es la cimentación definitiva. Tienen que hacer el cálculo de la cimentación. Entonces, por lo tanto, de 0.65 a lo mejor me voy a 0.90 de base y voy a tomar 80 centímetros de altura. No puedo tomar 50, porque si tomo 50 me va a dar un ángulo demasiado pequeño, o sea, un ángulo de inclinación en el talud, y eso no puede ser. ¿Sí? Entonces voy a tomar los 90 centímetros de base, o sea, ya estoy propongo 90 centímetros de base, le doy 80 centímetros de altura con 30 centímetros de corona. Con esas dimensiones, o sea, ese es un predimensionamiento. Con esas dimensiones calculo el peso de la cimentación. Resulta que mi cimentación va a pesar no sé cuántos kilos, más la dala de desplante, ¿sí? Voy a tener un peso de la cimentación total, más el peso que está bajando por metro lineal en el eje, voy a tener un total, ¿sí? Ese total va a ser dividido entre la resistencia del terreno. Cuando yo hago esa división, me va a dar un resultado. A lo mejor me da 0.87. Si me da 0.87, es menor que 0.9 que yo estoy considerando para hacer el cálculo del peso de la cimentación. Por lo tanto, 0.87 es menor que 0.9. ¿Sí? 0.9 es viable o es correcto, porque yo estoy considerando 90 de base, 80 de altura y 30 de corona. Cuando yo determino todo ese peso y hago todo el análisis y después lo divido entre la resistencia, resulta que yo necesito 87 centímetros. Y yo estoy proponiendo 90. Por lo tanto, mi resultado es correcto. Y tengo un margen de seguridad de 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, todas las cimentaciones que van a estar en zona de lago o en zona de transición o que rebasen esos 50 centímetros en su primera tentativa al hacer la división, todos van a manejar, o sea, como se los comenté en la sesión pasada, todos van a manejar una altura de 80 centímetros. Y se les dijo, ¿por qué 80 centímetros? ¿Sí? No vamos a calcular la altura, la vamos a proponer sabiendo que al hacer el análisis vamos a estar muy cercanos a esa altura de 80 centímetros. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, todas esas cimentaciones las van a calcular para tener su peso con 80 centímetros de altura.
todas. ¿Sí? Y van a ustedes a determinar únicamente la pura base. La altura ya está definida, 80 centímetros, la corona 30 centímetros, la dada de desplante de 20 por 20, para todos, excepto para los compañeros que están en zona de lomerío, que tienen una resistencia muy alta. Ahí no van a tomar 80 de altura, ahí van a tomar la cimentación mínima, 50 por 50. Y es un solo tipo de cimentación para todos los ejes, nada más que unas van a estar en colindancia y las otras van a estar de forma intermedia. ¿Sí? Sí, arquitecto, muchas gracias. Vale. No sé si hay otra duda por ahí. Sí. A ver. Yo le mandé mensaje preguntándole que es que yo tenía 2 ejes horizontales muy cercanos. Sí. Si se acuerde. En ese caso, ¿hacia dónde se manda la carga que yo tenía contemplados en esos ejes? Ajá, por ahí dice mención que la mandaras al eje 9, me parece. O sea que cerraras tu tablero. Entonces, por Sí, lo tanto, pero, tienes 2 ejes muy cercanos, entonces yo creo que sería conveniente mandarla al eje 9, que sería al eje externo. sí, pero el peso del muro que cargaba en ese eje, Ajá, ¿a dónde lo contemplo? ¿Se lo sumo también al 9? claro, se lo sumas al 9, porque se supone Ok. que todo lo vas a mandar para allá. Ok. Sí, ¿Sí? eso hice, gracias. Ajá. ¿Algo más? Creo que no, arquitecto, gracias. Bien, entonces, pues espero sus trabajos. Tienen hasta las 10 de la noche. Después de eso ya son extemporáneos. Y recuerden que son extemporáneos, pues baja su calificación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Les recomiendo pues que entreguen, ¿sí? Que revisen sus datos, porque recuerden que esto es súper importante para ustedes. O sea, yo supongo que los datos que ustedes me están enviando son verídicos. O sea, ustedes son los responsables. Entonces, de ustedes depende qué tan profundo manejen este tipo de cimentaciones. Recuerden que es su formación. ¿Sí? Entonces, pues recomiendo que hagan todo el análisis, que estén seguros de lo que estén haciendo, que lo analicen una y otra vez, ¿sí? Que saquen sus conclusiones, que sean lógicos, ¿sí? En sus pesos, ¿sí? O sea, no puede ser, es que por ahí había una compañera que me decía, es que tengo 11,000 kilos por metro lineal. Pues es que no pueden ser 11,000 kilos por metro lineal, o sea, es demasiada carga, ¿sí? Por allí hay algún error, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues hay que checarlo, hay que verificar para que no tengan ningún problema. Porque con esa bajada de cargas, ustedes se dan cuenta que van a estar trabajando estos 4 o 5 tipos de cimentación con esa misma bajada de cargas. ¿Sí? Entonces, si hay dudas, si tienen problemas o si sus datos son erróneos, pues todo el resultado, después del análisis que ustedes hagan, pues va a estar mal o no va a ser adecuado. ¿Sí? Entonces, por eso les recomiendo pues que hagan los ejercicios. Si hay por ahí dudas, repitan nuevamente cómo se determinan la bajada de cargas, cómo sacamos el plano síntesis, cómo dividimos la carga entre algo y claro, después cómo determinamos las cimentaciones del ejercicio que les envié, o sea, el primero que les envié, y después cómo calculamos la cimentación. O sea, ustedes ya tienen por ahí los datos, entonces simplemente hay que verificar, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer sus propuestas adecuadas. Sí, o sea, no hay forma de cómo, de cómo corregirlos. O sea, simplemente es mandando sus documentos, checando por WhatsApp o mandándome sus croquis, tratando de ampliar esa información, pero es muy problemático. Ojalá y se acabe todo este problema y podamos ya pues, reunirnos, ¿no? En nuestras clases presenciales, que es otra cosa, ¿no? Pero mientras esto suceda, pues los tenemos que adecuar. Ustedes tienen que trabajar, tienen que investigar, ¿sí? Y deben estar muy seguros de lo que ustedes están haciendo. Ustedes tienen todo el ejemplo ahí. Simplemente hay que seguir paso a paso el ejemplo para que lleguen al resultado. Y después, ya teniendo esa información,
Hay que aplicarlo a su proyecto, que es lo que estamos haciendo. ¿Sale? Arqui, solo una pregunta más. La manera en que se lo vamos a mandar es como los ejemplos que nos mandó, ¿verdad? La de la propuesta de cimentación. Así, tal cual, la propuesta. Así es, con sus detalles constructivos. Ajá, ok. ¿Sí? O sea, yo por ahí les mandé una representación de cimentación de piedra. Ejes, cotas, nomenclatura, etcétera, etcétera. Y les mandé los detalles constructivos. Allí está el ejemplo. Luego les mandé una cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado. Lo mismo, cómo se representa, cómo se especifica. Ahí están sus detalles constructivos. Después les mandé una cimentación a base de zapatas aisladas, exactamente igual. Cómo es la zapata, cómo es el dado, cómo es la columna, cómo está representado, su nomenclatura y sus detalles constructivos, o sea, cómo se especifica. Y después les mandé una de losa de cimentación exactamente igual. ¿Sí? Cómo se representa, dónde van, cómo se acota, todo lo que lleva la representación de la planta de cimentación con su detalle constructivo. Y finalmente les mandé un cajón de cimentación. ¿Sí? O sea, todo está ahí. Ahora, eso hay que aplicarlo a su proyecto. Con la única modalidad de que lo que hay que determinar nada más es la base de la cimentación, porque los demás datos se los estoy proporcionando. Para el caso de la cimentación de piedra, lo que van a calcular es únicamente la pura base, o sea, el ancho de cimentación. Les estoy proporcionando la altura, que son 80 centímetros. Les estoy proporcionando la corona, que son 30, y la dala de desplante. Ustedes únicamente van a determinar la base o el ancho de la zapata. Y por lo tanto tienen que representarla. Hay que indicar los castillos, hay que meterle nomenclatura, ¿sí? Y hay que sacar los detalles constructivos de esa cimentación que ustedes están calculando o que ustedes están proponiendo. ¿Sí? Ok, Arqui, muchas gracias. El tiempo está por terminarse. En cuanto se desconecte, se vuelven a conectar para dar otro poco más de tiempo. ¿Sale? Sí, Arqui. Sí, arquitecto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente cimentación. La siguiente cimentación es la cimentación de concreto armado a base de zapatas corridas. Al igual que la anterior, vamos a tomar como base, ¿sí?, nuestro plano síntesis. Por eso, o sea, vean lo importante que es esa bajada de cargas y ese plano síntesis. ¿Sí? O sea, todo esto prácticamente repetitivo, apuntalando en algunos conceptos nuevos, ¿sí? Específicamente. Pero tenemos como base nuestra bajada de cargas, tenemos los datos, o sea, tenemos la carga por eje o por tramo y tenemos la carga por metro lineal. Por lo tanto, al igual que en la cimentación de piedra, por ahí les mandé los ejemplos, ¿sí? Y en la primera es, ejemplo, proponemos tenemos el peso entre la resistencia del terreno. Esto nos va a dar el ancho del cimiento. ¿Sí? Recuerden, yo estoy tomando para el ejemplo una resistencia de 4 toneladas metro. Y vamos a trabajar una cimentación de zapatas corridas de concreto armado. Y ahí va el primer ejemplo. En el eje 1, en el tramo AB, tenemos el peso entre la resistencia, es la fórmula general. El peso en el eje 1, en el tramo AB, ¿sí?, es de 2.358 kilogramos metro lineal. Esa es la carga por metro lineal. Estoy trabajando el eje 1 en el tramo AB. Entre la resistencia del terreno me da un ancho de 58 centímetros. ¿Sí? Que fue lo mismo que hicimos con la cimentación de piedra. Nada más que ahora va a ser de concreto. Por lo tanto, ahora dibujamos la cimentación de concreto. Y tenemos una cimentación de concreto armado trabajando en colindancia. Y es una zapata en L. Tenemos la zapata y tenemos la contratrave. Al igual que en la anterior, vamos a manejar parámetros.
Recuerden que la cimentación mínima de concreto armado es de 50 de base, 50 de altura, 20 de la contratrave, 12 centímetros en la parte más angosta de la zapata y 5 más en donde se une la zapata con la contratrave. Esa es la dimensión mínima. Y también vienen los armados mínimos. Esos datos ustedes los tienen. Por ahí están los datos. Bien, regreso al ejemplo. Entonces, por lo tanto, 2.358 entre 4.000 me da 0.58 centímetros. Y dibujo mi zapata. Y empiezo a predimensionar. O sea, propongo las dimensiones. Para este caso voy a ver qué ocurre. Yo propongo, en lugar de 58, propongo 60 centímetros de base para ver qué pasa. La altura la voy a proponer de 60. De una vez les digo que para todos la cimentación, o más bien la contratrave para la cimentación de concreto armado que ustedes van a trabajar, la contratrave, todos la van a manejar de 60 centímetros de altura. Todos. El ancho de la contratrave va a ser de 20 centímetros. Para todos. El espesor de la zapata en el lado más delgado va a ser de 12 centímetros. Y 5 centímetros más en donde se une la zapata con la contratrave. Para todos. ¿Sí? Lo único que van a calcular va a ser el ancho de la zapata, al igual que el anterior ejemplo. ¿Sí queda claro? ¿También va a ser zapata corrida? Son zapatas corridas de concreto armado. Ok, gracias. Sí. Entonces, esas son las dimensiones mínimas que vamos a manejar, o son las dimensiones que ustedes van a trabajar para toda su propuesta. Lo único que ustedes van a determinar va a ser únicamente la base. ¿Sí? Y regreso al ejemplo. Por lo tanto, yo tengo aquí en el ejemplo, o en el croquis, o en el dibujo de la cimentación, 60 centímetros de base, 60 centímetros de altura, 20 centímetros de la contratrave, 12 centímetros de la zapata, la parte más delgada, y 5 centímetros más. ¿Sí? Con esa figura o con esas dimensiones, esta zapata está trabajando en colindancia. Con esa figura empiezo a determinar el peso propio de la cimentación. ¿Sí? Y divido esa figura o ese cuerpo en dos figuras. Y resulta que puedo obtener un rectángulo y un trapecio. Ustedes tienen por ahí, ¿sí? Tengo un rectángulo que en este caso sería de 20 por 60 y un trapecio que tendría una base mayor de 17 centímetros, una base menor de 12 y una altura de 40 centímetros para este ejemplo.